La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, iniciemos la semana hablando del evento más importante en la escena política latinoamericana, el regreso de Luis Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil. Lo que deben saber y por qué importa. No olviden hacer clic en el botón de seguir de este podcast y activar la campana para que ustedes reciban la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Luis Inácio Lula da Silva ganó la elección de Brasil. Será presidente por tercera vez. Con 77 años, este político de izquierda, que hace 3 años estaba en la cárcel por corrupción, regresa al poder. Al derrotar al actual presidente Jair Bolsonaro con un 50.9% a 49.1% de los votos en la segunda vuelta del domingo, esto supone un cambio de rumbo para lo que hoy es la mayor economía de América Latina, luego de un periodo de campaña que dejó clara la extrema polarización entre el electorado brasileño. Además, es la primera vez que un presidente en funciones en Brasil pierde un intento de reelección. Es una elección histórica. Apenas se conocieron los resultados y desde México el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitaba ya al ganador. Publicó en Twitter: "Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil, habrá igualdad y humanismo". Acompañó el mensaje con una fotografía de ambos. Con Lula da Silva de vuelta en el poder, ahora serán 5 países de América Latina que son gobernados por primera vez por líderes de izquierda: Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina, las 5 economías más importantes de la región. La felicitación de López Obrador no fue la única, además de que fue inmediata. También lo hicieron sus homólogos en estos otros 3 países. El presidente Gustavo Petro de Colombia celebró con un "Viva Lula". Gabriel Boric, de Chile, escribió en Twitter: "Lula alegría". Y desde Argentina, Alberto Fernández fue el más extenso en su reacción, invitándolo a trabajar y soñar a lo grande. Lula, en su discurso de la victoria, dijo que se consideraba como alguien que ha resucitado. "Intentaron enterrarme vivo", así lo dijo. Lula promete reunificar al país y revertir la polarización. Dijo que su primer objetivo sería acabar con el hambre, mientras atrae a inversionistas extranjeros para reindustrializar a Brasil. También prometió la cero deforestación de la Amazonia tras las políticas que aplicó Bolsonaro y que causaron alarma internacional. Desigualdad y medio ambiente, sus palabras clave. En sus primeros 2 periodos como presidente, que fueron de 2003 a 2010, Brasil atestiguó un crecimiento económico gracias a las exportaciones de productos básicos. Hoy el escenario es otro, hay tensiones políticas y sociales, con aumentos en los niveles de pobreza y recibiendo una economía que aún no se recupera del golpe de la pandemia que dejó 700,000 muertos en Brasil, con minorías que buscan ser validadas como la comunidad LGBTQ y que Bolsonaro ridiculizó con frecuencia. El electorado brasileño, además, lo que deja claro en las urnas es una especie de castigo a los 4 años de gobierno que fueron los de Bolsonaro. Hubo un rechazo al bolsonarismo, con todo y que algunos indicadores económicos clave han estado mejorando en los últimos meses, como el descenso en la tasa de desempleo, la disminución en las presiones inflacionarias y la política monetaria que ha estado aplicando el Banco Central brasileño. Esto le favorece a Lula. Adriana Dupita, economista de Bloomberg Economics, con sede en Sao Paulo, dice que gracias a las alianzas que estableció Lula con personajes del Congreso durante su campaña, esto puede ayudar a avanzar más rápido en reformas y otros asuntos económicos. Esto a la vez es una señal positiva para los inversionistas. Por cierto, la decisión que los mercados financieros estarán mirando muy de cerca estos días ahora es a quien elige Lula como ministro de Finanzas. Suenan el ex jefe del Banco Central, Enrique Mireles, y el ex ministro de Salud, Alexandre Padilla. Estos 2 han surgido como los candidatos más fuertes, y esto lo sabemos según información de primera mano de parte de Bloomberg News. Esto es el dato del día. Vámonos a los números en las urnas. Con casi 60 millones de votos, Lula da Silva fue elegido nuevamente y, como decíamos, por tercera vez como presidente de Brasil, derrotando al presidente Bolsonaro, quien se queda en alrededor de 57 millones de votos, o el 49.1% de los votos escrutados. Fue la menor diferencia entre un candidato electo y otro derrotado desde 1989, cuando entró en vigor el sistema electoral por el que actualmente se rige Brasil. La victoria de Lula ya se
esperaba. Él recibió 57.2 millones de votos en la primera vuelta, es decir, el 48.43% de los votos válidos. Y desde 1989, como decía, ninguno de los candidatos más votados en la primera vuelta ha perdido en la segunda vuelta. Con el resultado, Bolsonaro se convierte en el primer presidente de Brasil, que no ha sido reelegido desde 1997, cuando la Constitución autorizó la reelección para los cargos ejecutivos. Acciones y reacciones. Desde las primeras horas de la tarde del domingo, tras conocer los resultados, los mercados financieros reaccionaron. El ETF Next Funds Ibovespa Linked, un fondo cotizado en Japón que sigue al Ibovespa, abrió al alza. Este activo cuenta con unos 2.000 millones de yenes de capital, que son alrededor de 150 millones de dólares. Llegó a subir hasta 5.2%. Los analistas han señalado que la expectativa para un gobierno de Lula sería de políticas económicas con cierto alineamiento hacia el centro, debido a la cercanía con los economistas liberales a lo largo de toda su campaña. En otras noticias. Un poco de historia. Lula da Silva fue presidente de Brasil por 2 periodos consecutivos, de 2003 a 2006 y de 2007 a 2010. En aquel entonces, sus pruebas de fuego eran la crisis financiera mundial de 2008 y las acusaciones de corrupción que llevaron a la cárcel a algunos de los principales dirigentes de su partido. También durante el mandato de Lula se crearon los principales programas sociales que hoy siguen vigentes en Brasil, como Bolsa Familia, el mayor programa de subsidios en todo el mundo, considerado ya irrevocable por los políticos de cualquier ideología. También otro para la escolarización de los jóvenes, otro más para que las personas de bajos ingresos accedan a la educación superior y otro para la adquisición de viviendas para la población de bajos ingresos. Lula dejó el gobierno con más del 80% de la aprobación, un hecho inédito para cualquier político elegido desde la redemocratización del país en 1985. Tras su paso por la presidencia, él mismo enfrentó acusaciones de corrupción e incluso fue detenido por la operación Lava Jato, que se montó en Curitiba con el objetivo de investigar la formación de un cártel de contratistas para amañar licitaciones de Petrobras, la empresa petrolera, y sobrefacturar los contratos. Esta investigación lo señaló como el líder y mayor beneficiario de esta trama, pero nunca fue probado. Fue condenado en 2017 por el entonces juez Sergio Moro y no pudo presentarse a las elecciones de 2018. Fue así como Bolsonaro, que aparecía en segundo lugar en las encuestas electorales, fue elegido. Lula fue detenido en abril de 2018, pero fue liberado en noviembre de 2019 con un cambio de posición por parte del Supremo Tribunal Federal sobre el cumplimiento de la pena, libre por un tecnicismo. También en octubre de 2018, antes de la segunda vuelta de las elecciones de ese año, ese juez Moro aceptó una invitación de Bolsonaro para ser su ministro de Justicia. Permaneció en el cargo de enero de 2019 hasta abril de 2020, cuando lo dejó acusando al presidente de injerencia indebida en la Policía Federal. En las elecciones de 2022, Moro fue elegido senador y una vez más apoyó la candidatura de Bolsonaro contra Lula. El último sorbo. Lula no deja de estar a prueba, pero deja ver también sus habilidades políticas, en particular su capacidad de resurgir de las cenizas, como él dice, tras ese escándalo de corrupción que definitivamente manchó su legado. Aunque hoy muchos brasileños lo ven como un símbolo de la corrupción, otros, mientras tanto, lo alaban por esos programas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza. Y frente a la tendencia autoritaria de Bolsonaro, Lula aprovechó entonces su campaña para hacerse ver como un defensor de la democracia. Entre las principales propuestas del gobierno de Lula para la economía están frenar la inflación, realizar una reforma fiscal y revocar el límite de gastos actual. En cuanto a la política exterior, su plan de gobierno apunta a que la soberanía nacional requiere de recuperar la política que los hizo protagonistas a nivel mundial. Defiende también la reconstrucción de la cooperación internacional sur-sur con América Latina y África, así como ampliar la participación de Brasil en los organismos multilaterales, fortalecer nuevamente al Mercosur, UNASUR, la CELAC y los BRICS. También no cree que privatizar Petrobras sea la opción. Dice que sería una estupidez. Lo mismo con Eletrobras y Correos. Se escribe un nuevo capítulo para la escena política brasileña. Iniciamos una nueva semana, la última de octubre, y ya con un buen vistazo a lo que ocurrió este fin de semana en la economía más importante de América Latina. Que sea un buen lunes. Nos escuchamos mañana.
Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.